Y el día de hoy vamos a concluir la serie y vamos a hablar de la llegada del Evangelio específicamente acá a Quetzaltenango, cómo se fueron desarrollando las diferentes denominaciones, algunas de las iglesias principales que ahora nosotros conocemos y que han dejado un legado en nuestras vidas seguramente. Y eso creo que nos va a dejar en un buen punto para reflexionar también sobre nuestro futuro, ¿verdad? Saber, es la clásica frase, ¿verdad? Saber de dónde venimos nos ayuda a entender a dónde vamos, y yo creo que eso es muy cierto, especialmente en el periodo que estamos viviendo hoy como iglesia. Entonces, de alguna manera, antes de comenzar, solo quiero disculparme especialmente con toda nuestra audiencia virtual que tal vez nos está viendo desde otros lugares de acá de Guatemala o incluso de otros países. Tenemos bastantes personas que muy amablemente se conectan desde otros países. Desde ya quiero disculparme, vamos a hablar de acá nosotros los de Shela, porque pues ni modo, somos puros chivos y entonces al final nosotros creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, entonces somos especiales para el Señor y entonces vamos a hablar de esto. Entonces vamos a estar hablando de muchas referencias locales. Me disculpo desde ya, pero igual le invito a que usted por favor nos acompañe, y si tienen preguntas por favor aprovechen también al final. Igual si de repente nos están viendo de otras iglesias específicas y quisieran saber un poco acerca de la historia de la iglesia, de su iglesia, también le invitaría a que usted lo dejara en los comentarios y vamos a hacer el mejor esfuerzo por contestar. No puedo prometer conocer toda la historia de todas las iglesias, pero sí podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Muy bien, entonces vamos a comenzar, y para entender o para tener un poco de trasfondo del evangelio acá en Quetzaltenango necesitamos hablar de un personaje que es muy importante, es muy interesante, es uno de los héroes de la fe realmente de acá de Guatemala, y por supuesto estamos hablando de un hermano que se llamó Pablo Burgess o Pablo Burgues. Él fue un misionero presbiteriano acá en Quetzaltenango, fue uno de los primeros misioneros presbiterianos, pero realmente es gracias a él que nosotros tenemos el evangelio hoy día. Entonces vamos a centrarnos en dos movimientos, en dos personajes. Uno es Pablo Burgues con la iglesia presbiteriana, y luego vamos a hablar de la iglesia pentecostal y de la iglesia, porque de la iglesia presbiteriana acá en Shela nos vamos a dar cuenta que de hecho sale la iglesia pentecostal acá en Shela, y la iglesia pentecostal más grande de Quetzaltenango sale de la iglesia Betel y tiene conexiones con muchas de las personas que vamos a estar viendo. Entonces Pablo Burgues nace el 30 de mayo de 1886 en el pequeño pueblo de Lisle, Nueva York. Y cuando yo digo pequeño pueblo, digo pequeño pueblo. Este pueblo es tan pequeño que en el censo del 2020 habían 2.700 habitantes en el pueblo. Entonces ya me imagino cuántos habitantes habían en 1886. O sea, sigue siendo un pueblo muy pequeño. Sus padres eran pastores de una pequeña iglesia en el pueblo, pero ambos estaban enfermos. El papá de Pablo Burgues, Charles Burgues, él tenía tuberculosis, y por lo mismo ellos tuvieron que mudarse de lugar en lugar para buscar un lugar para que él pudiera recuperarse. Siempre luchó con la tuberculosis. Su madre Ana era miope, tenía problemas con la vista y también tenía problemas para escuchar, era casi completamente sorda. A pesar de eso, ella se rebeló contra sus papás y se escapó de su casa para irse a casar con Charles a los 18 años, porque su mamá era una señora así bastante respetable dentro de la sociedad, y ella no quería que se casara con ese joven pastor. Entonces, que los pastores son tremendos. Entonces ella le dijo que no, pero se terminan casando y terminan mudándose a diferentes lugares para buscar mejorar la salud del padre de Charles. Pero Pablo Burgues termina perdiendo a su papá cuando él estaba todavía muy pequeño. Más adelante en la secundaria él conocería a la mujer que sería la esposa, que es Dora. En este momento es Dora McLaughlin, más adelante va a ser Dora de Burgues, por supuesto. Y es interesante, Pablo Burgues era de aquellas personas, de aquellos niños muy inteligentes, muy
precoces de muchas maneras, se iba a convertir en un teólogo brillante, pero Dora probablemente tenía una inteligencia mucho más alta incluso que el mismo Pablo. Cuando él conoce a Dora, ella está leyendo una obra de Cicerón, un orador romano, y lo está leyendo en el latín original, la chavita en el básico, o sea, este es el tipo de señorita que era ella, y cuando le habla en latín. Entonces el pobre se queda así como excuse me, y entonces fue una larga lucha ahí para que ella le hiciera caso aparentemente, pero ellos se terminan casando el 26 de junio de 1911, y desde ese momento ellos tenían el deseo de poder servir en el campo misionero, y entonces se unen a una junta misionera presbiteriana, y desde este momento Pablo Burgues quiere servirle al Señor en América Latina. No sabe exactamente dónde, pero sí sabe que quiere servirle al Señor en América Latina. Su papá, que recordamos había muerto de tuberculosis, él de joven había servido como misionero en Turquía, había estado en las regiones alrededor de las 7 iglesias de Apocalipsis, y entonces de alguna manera tenía ese legado misionero, pero él no quería estar de misionero en el lejano oriente, él quería estar en América Latina. Originalmente la Asociación Misionera Presbiteriana lo iba a enviar precisamente al lejano oriente, a Irán o a Irak, pero luego cambiaron de opinión y decidieron que lo iban a mandar a Guatemala. Él estaba estudiando en Europa para este momento. Pablo Burgues había ganado una beca, y entonces él estaba estudiando en Berlín, formando una joven familia, y en eso le llegó la noticia de que lo iban a mandar a Guatemala. Justo antes de enviarlo a Guatemala, él se hace un chequeo médico y el doctor le diagnostica tuberculosis. Entonces él tiene la misma enfermedad que su papá, y le dicen: usted no va a llegar a vivir más de 33 años. Entonces prepárese, haga todo, y él más adelante nos vamos a dar cuenta, pero él está obsesionado con esta idea de que él va a morir a los 33. Entonces él tenía que hacer todo. Él creo que algo así como a los 24 o 25 años ya tenía un doctorado, ya había escrito varios libros, ya se había graduado de 2 universidades, era una máquina realmente, porque él creía que a los 33 años él iba a fallecer. Entonces tienen que aprovechar el tiempo para hacer su trabajo misionero, y por lo tanto el 2 de octubre de 1913 ellos zarpan desde Nueva Orleans rumbo a Guatemala, y arriban en Puerto Barrios, que para ese momento era una ciudad bastante nueva, no tenía mucho tiempo de que la habían construido, y viajaron en tren hasta la ciudad de Guatemala. Cuando llegaron a la ciudad de Guatemala, les recibió el director de la misión llamado Guillermo Allison. Pablo Burgues, siendo teólogo, siendo académico, él creía que él iba a trabajar en el área educativa en la ciudad de Guatemala. Todos, si van a venir a Guatemala, ellos querían estar en la ciudad de Guatemala y trabajar. No era un trabajo muy difícil, trabajar en escuelas, trabajar en colegios, dando clases. Entonces él dice: esto es lo que yo voy a hacer. Y cuando llega a la ciudad de Guatemala le dicen: te vamos a enviar a Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango no había absolutamente nada. Y entonces Pablo Burgues está muy molesto. Él dice: yo no vine para hacer esto, yo soy un teólogo, yo no vine para hacer esto. Y el hermano Allison le dice: si quiere apele a la junta directiva, pero estas son nuestras órdenes. Y entonces dijo: muy bien. Y por lo tanto tienen que viajar en tren con otro misionero que es Lynn Sullenberger. Lynn Sullenberger, solo para abrir un pequeño paréntesis, es importante para la historia de la iglesia Betel, porque Lynn Sullenberger establece la primera sociedad juvenil en la iglesia Betel, ¿verdad? Sabemos que la iglesia Betel se divide en diferentes grupos, en diferentes sociedades. Él fue el primer, nosotros lo llamaríamos tal vez el pastor de jóvenes. Él fue el primero en organizar a los jóvenes en la iglesia Betel. Y entonces pocos días después ellos salen rumbo hacia acá. Es muy interesante cómo hicieron el viaje. Viajan de la capital hasta San Felipe Retaluleu, porque no había una forma de viajar directamente a través de las montañas hasta acá. Entonces tienen que viajar en tren desde la ciudad de Guatemala hasta San Felipe. Pero cuando llegan a San Felipe, los rieles se acaban, ahí se terminaban los rieles en San Felipe, de ahí para arriba no había nada. Entonces salían en algo que ellos llamaban una diligencia llevada por mulas, era como una gran carreta, pero salía a las 3 de la mañana. Entonces llegan a San Felipe y luego al día siguiente a las 3 de la mañana empiezan a emprender el viaje de subida. Pero cuando ellos van a empezar a subir, Pablo Burgues se da cuenta que no llevan las maletas, y entonces le pregunta al que lo va acompañando:
¿por qué no llevamos nuestras maletas? Y él les dice, no, lo que pasa es de que van a haber hombres que van a subir cargando 200 libras cada uno a pie desde San Felipe para acá. Y él dice, ¿y por qué? Y es triste la respuesta, pero pues habla de las condiciones en ese momento. Dice, no, lo que pasa es que a la empresa le sale más barato contratar a esa persona que pagar por una mula. Entonces ellos iban subiendo de esta manera y tienen que cargar a pie con más de 200 libras de carga en la espalda. Entonces sí fue un viaje bastante duro. Los presbiterianos ya tenían presencia acá en Quetzaltenango, como habíamos visto anteriormente. Ellos comienzan acá en 1898, pero como todos recordamos, en 1902 el volcán Santa María hizo erupción, ¿verdad? Y fue una cuestión así muy dura para la ciudad, y entonces tuvieron que abandonar su trabajo acá. Un par de años después del terremoto, en 1904, llegó un misionero que se llamaba Eugenio Macbeth a hacer el primer servicio de la iglesia Betel. Y más adelante, el 16 de diciembre de 1904, se organizó formalmente la iglesia. Por supuesto, la iglesia Betel, creo que hemos dicho esto, pero igual para recordar, la iglesia Betel, por supuesto, es la primera iglesia evangélica, no solamente acá en Xela, sino en toda esta región de Guatemala, todo el occidente de Guatemala. La iglesia presbiteriana, y de muchas maneras la iglesia Betel es la madre de un montón, porque de esta iglesia Betel salieron un montón de iglesias por todo el occidente de Guatemala. Finalmente, el 29 de septiembre de 1912 se dedicó formalmente el templo Betel y asistieron más o menos 300 personas, que para ese momento seguramente era una congregación bastante fuerte. Cuando Pablo Burgues vino acá, él empezó a trabajar primero con los alemanes. En este momento en Guatemala habían bastantes alemanes. Ustedes no sé si habían escuchado esto, pero el famoso túnel, ¿verdad? El famoso túnel de Santa María, ¿verdad? Que uno va bajando la costa, ese fue construido por alemanes. Los alemanes hicieron ese túnel porque no existía esa tecnología para hacerlo acá. Entonces los alemanes hicieron ese túnel. Allí la razón por la cual ese túnel sigue allí, ¿verdad? Porque los alemanes son famosos por hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Entonces no es made in China, es hecho en Alemania. Usted dice, sí, es de calidad. Entonces había mucha presencia alemana acá. Entonces Pablo Burgues aprendió alemán. Entonces él ya sabía inglés, él sabía hebreo, sabe griego por estudiar toda teología, estaba aprendiendo español y conduciendo servicios en alemán. Pero cuando él viene aquí a Quetzaltenango, él establece conexiones con Eduardo Haymaker. Recordemos que Eduardo Haymaker se considera uno de los primeros misioneros acá, vino aquí a Xela, y entonces él iba a recorrer las diferentes aldeas predicando juntamente con el hermano Haymaker. Pero a Pablo Burgues también le suceden varias cosas donde tiene que enfrentar persecución. Por ejemplo, cuenta que en Sija los agarraron a pedradas y una de las piedras le golpeó la pierna, y entonces él salió cojeando del pueblo. También Pablo Burgues hablaba de cómo a ellos les tiraban piedras o los insultaban cuando estaban predicando. El jefe de la policía de aquí de Xela amenazó a Pablo Burgues con darle 200 latigazos si él seguía predicando el evangelio. Se cuenta la historia de un evangélico que pasó 8 meses encarcelado acá en Xela simplemente por ser evangélico, y cuando le fueron a preguntar al juez por qué no lo sacaba de la cárcel y qué crimen había cometido, el juez le dijo: ningún crimen, yo lo podría liberar hoy, pero no lo quiero soltar porque quiero que los evangélicos se den cuenta que sus oraciones no funcionan. Entonces no lo voy a soltar. Y lo tuvo pudriéndose en la cárcel durante 8 meses al hermano. Entonces sí era una cuestión bastante difícil. Entre sus muchas obras, Pablo Burgues estableció una revista mensual titulada El Noticiero Evangélico. Aparte de esto, él escribe muchas otras obras. Él tiene una imprenta que ayudó a producir muchas obras acá en Xela, y también él publicaba un almanaque que se titulaba El Almanaque del Tío Perucho. Y el tío Perucho daba consejos sobre todo tipo de situaciones y recetas y consejos y frases, y contaba chistes el tío Perucho. Pero el tío Perucho también era satírico, es decir, el tío Perucho también le tiraba al gobierno.
y entonces esto en algunas épocas de Guatemala no es muy buena idea. Y entonces cuando llega Jorge Ubico al poder, el tío Perucho le tira al presidente, ¿verdad? Y Jorge Ubico se entera y entonces manda a arrestar a Pablo Burgues, y de hecho Pablo Burgues pasa algún tiempo encarcelado gracias a Jorge Ubico y al tío Perucho. Entonces es muy interesante eso. Como hemos dicho, él pensaba que moriría a los 33 años como su padre, no lo hizo. Sin embargo, para 1916 ya tenían 25 congregaciones establecidas. Muchas de las congregaciones, por ejemplo, la primera congregación en Salcajá la fundó Pablo Burgues, la primera congregación en Cantel la fundó Pablo Burgues, la primera congregación en Sibilia la fundó Pablo Burgues, la primera congregación en Olintepeque la fundó Pablo Burgues. La iglesia presbiteriana Emanuel, que está cerca de la colonia Molina, acá en Quetzaltenango, también la fundó directamente Pablo Burgues. Entonces él recorría todo el occidente de Guatemala a pie, predicando, durmiendo en el piso, en el suelo, para esparcir las buenas noticias del Evangelio. Y como él y su esposa habían estudiado idiomas originales de la Biblia, ellos decidieron que querían emprender la traducción del Nuevo Testamento al quiché. Y esto se realizó en principio principalmente por su esposa, que había estudiado literatura clásica en la universidad, pero como ya habíamos, esto lo mencionamos creo que hace 15 días, el Nuevo Testamento en quiché no se tradujo desde el español, que es lo que muchos hubieran hecho, sino que ellos decidieron hacerlo directamente desde el griego. Y entonces traducir del griego al quiché es una cuestión muy complicada, porque pues simplemente hay muchas palabras que la Biblia habla, que el quiché realmente, por ejemplo, el quiché no tenía una palabra para alma. Entonces Pablo Burgues empieza a buscar, empieza a intentar. Entonces significa obviamente que él tiene que aprender quiché. Entonces ahora él ya sabe inglés, español, hebreo, griego, alemán y quiché. Y predica en cada uno de estos idiomas, hace servicios en cada uno de estos idiomas. Y Pablo Burgues realmente fue un pionero en el trabajo hacia el pueblo quiché, porque en este momento realmente nadie quería trabajar con ellos. Y entonces, después de muchos años de ardua labor, finalmente lograron terminar la traducción. Aparte de esto, Pablo Burgues también escribió una biografía sobre Justo Rufino Barrios. Fue la única obra que él escribió en inglés. Escribió más de 50 obras, pero la única que él escribió en inglés fue esta biografía de Justo Rufino Barrios. Y aparte de eso, publicó una traducción del Popol Vuh, que se considera la mejor traducción del Popol Vuh, por cierto. Él redescubrió el manuscrito porque se había perdido. El manuscrito del Popol Vuh se había perdido y él lo fue a encontrar en una universidad en Estados Unidos. O sea, este tipo hacía de todo, andaba metido en todas cosas. Entonces finalmente a finales de 1943 organizaron una actividad para leer el Nuevo Testamento en quiché de corrido. Entonces él tuvo a varias personas y le dijeron: muy bien, hermanos, vamos a hacer una actividad en la iglesia, vamos a leer todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis de corrido. Obviamente nos vamos a ir turnando, y esto les tomó más de 36 horas, por supuesto. Y se cuenta que en uno de esos días, a las 3 de la mañana, mientras estaban comenzando a leer Apocalipsis, se le acercó un joven a Pablo Burgues, un joven quiché, y le dijo, con cuánta facilidad, le dijo, lee ese hombre en mi idioma las palabras de Dios. Y por lo tanto le dijo, yo quiero ser como él y hablar las mismas palabras de Dios. Y entonces allí mismo él se arrodilló y Pablo Burgues tuvo la oportunidad de orar por él para que pudiera aceptar a Jesús. Entonces, gracias a Pablo y a Dora Burgues, el Nuevo Testamento se tradujo al quiché y más adelante se tradujo el resto de la Biblia. Finalmente, el 28, antes de eso, sí, lo siento. En 1941 también él estableció el Instituto Bíblico quiché, el Instituto Bíblico Presbiteriano quiché, y luego se volvió una institución mixta, a pesar de recibir mucha oposición, porque no querían permitir que las mujeres recibieran educación. Ellos decían, ¿para qué les vamos a enseñar a las mujeres? Pero ellos insistieron en darle educación a las mujeres, y pues ahí está todavía el instituto funcionando, ¿verdad? Después de muchos años, después de más de 60 años. El 28 de diciembre de 1958, Pablo y Dora asistieron al servicio navideño en Betel. Estaban esperando a que toda su familia se desocupara, y entonces ellos estaban acá en Xela y decidieron. Pablo Burgues acababa de estar en Chichicastenango los últimos 2 días. Antes de eso, él pasó las fechas navideñas en Chichicastenango. Se vino caminando desde Chichicastenango para acá
para poder estar en el servicio navideño juntamente con su esposa. Iban a celebrar la Navidad todos juntos con su familia. Él tenía varios hijos, varios vivían en Estados Unidos, otros estaban acá todavía en Guatemala, y entonces ellos fueron al servicio y le pidieron al hermano Pablo que diera la oración final. El hermano Pablo lo hizo, pero después del servicio comenzó a sentirse muy mal. Él había luchado con paludismo, había luchado con diferentes tipos de fiebre, había luchado con pulmonía, había luchado con tuberculosis, había luchado con todo tipo de enfermedades, y entonces se empieza a sentir muy mal, le empieza a doler el pecho y la garganta, y entonces su esposa se lo lleva de regreso a su casa, y su esposa le dice: seguramente solo es una pulmonía, quédate aquí acostado, yo voy a ir a prepararte algo caliente de tomar. Y cuando ella dice que estaba en la cocina preparando algo caliente para darle a Pablo, dice que escuchó un grito de parte de él, le dio un paro cardíaco y falleció. Falleció con una sonrisa en sus labios, después de entregar más de 46 años de su vida a las misiones acá en Guatemala. Su esposa Dora se queda acá y ella fallece 4 años después, a pesar de que su esposo falleció. Ella no se regresa a Estados Unidos, ella se quedó acá, y ella también termina sembrando su vida para el evangelio. Entonces, Pablo y Dora Burgues son realmente personas absolutamente extraordinarias, personas de gran intelecto, de un feroz amor al Señor, que estuvieron dispuestas a dar su vida por la causa del evangelio, y grandes ejemplos para nosotros. Y tengo una duda que quiero externar, sería así, ¿verdad? Sí, manifestar. Si alguien acá o alguien en redes sociales me puede ayudar. No encontré un dato que sí me interesa saber acerca de Pablo Burgues, y es dónde está enterrado. Me imagino que está enterrado aquí en Shela, me imagino que tal vez estará enterrado en el cementerio general, no lo sé. Entonces, pero no sé si alguien, no sé si de repente de alguna manera me pudieran ayudar a encontrar este dato. Si usted nos está viendo en redes sociales o en Facebook, en YouTube, y si usted sabe dónde enterraron a Pablo y a Dora Burgues, me gustaría saber para terminar de conocer la historia. Hay un libro, es un poco difícil de conseguir el libro, pero si lo logran conseguir, es un libro que a mí me lo regalaron, y es un libro que yo atesoro, que se llama Fiel al llamamiento divino, y es una biografía de Pablo Burgues escrito por su nieta, que se casa con un hermano. Bueno, de hecho, la hija de Pablo Burgues se casa con un hermano que es de apellido Cibulca, que es uno de los principales misioneros de la iglesia centroamericana. Pero la nieta de Pablo Burgues escribe esta biografía que se titula Fiel al llamamiento divino. Si lo lograran conseguir de alguna manera, o lo pudieran encontrar, tal vez incluso un fragmento en internet, valdría la pena mucho leer ese libro. Es un libro que nos confronta, es un libro que nos reta, es un libro que nos inspira, y de verdad yo estoy muy agradecido por ese regalo de ese libro, porque realmente ese libro a mí me ha bendecido mucho. Muy bien, hablemos rápidamente. Vamos a ver cómo estamos. Sí, vamos, pero re bien. Muy bien, ¿vamos bien? ¿No? ¿Sí? ¿Están todos conmigo? Sí, excelente, muy bien, gracias. Muy bien, entonces hablemos brevemente de algunas otras iglesias denominacionales acá en Shela, y luego hablemos un poco acerca de los pentecostales. Podemos mencionar brevemente a la iglesia bautista. La iglesia bautista pues no tiene una presencia muy fuerte acá en esta parte del país. Los principales son los presbiterianos, los centroamericanos y por supuesto los pentecostales. Pero la primera iglesia bautista acá en Quetzaltenango se estableció en 1963 en la colonia El Cenizal, pero pues no se quedan allí, sino que se trasladan de manera permanente a la primera calle y 17 avenida de la zona 3 en La Democracia. Esta es la primera iglesia bautista acá en Quetzaltenango, y todavía está funcionando, ¿verdad?, para la honra y para la gloria de Dios. Y de hecho su servidor tuvo el privilegio de predicar en esa iglesia hace algunos años. Fue una experiencia muy bonita. Yo nunca había predicado en una iglesia bautista, a pesar de que mi familia por parte de mi mamá originalmente eran bautistas. Entonces la verdad es que yo soy muy sincero, yo esperaba un servicio así bastante litúrgico, por así decirlo, ¿verdad? Yo esperaba así unos himnos, ¿verdad?, una cuestión así, dije, y porque pues uno piensa que algo así va a ser, ¿verdad? Y que si no, es que cantaron 3 himnos para comenzar. Entonces dije, excelente, ¿verdad? Qué bonito. Yo intentando, porque obviamente todos se sabían los himnos, y yo viendo donde había un himnario ahí mal parqueado, ¿va?, para ir a ver más o menos cómo estaba la cuestión. Pero luego pues pasó otro grupo de alabanza, y sí fue un servicio muy similar realmente al que usualmente nosotros hacemos. Entonces fue una experiencia muy bonita, y estoy muy agradecido por la oportunidad que el Señor nos dio.
dio de hacer eso. Muy bien, otra iglesia que tiene presencia acá en Quetzaltenango, que hemos mencionado en algún momento u otro en nuestra historia, es por supuesto la iglesia del Nazareno. La iglesia del Nazareno se establece aquí en 1966 gracias a una hermana, la hermana Ernestina López, que vino desde El Salvador para fundar la primera iglesia del Nazareno. Originalmente se estableció en la 12 Avenida de la Zona 3 y los primeros convertidos en esta iglesia fueron Leoniela Arriaga y su esposa. Y en 1973, sí, su esposa. Pero en 1973 se compró un terreno sobre la cuarta calle de la zona 3 y el 28 de abril de 1973 se dedicó el templo. Este es el templo que todavía está funcionando, ¿verdad? El templo que todos nosotros conocemos, que es la iglesia del Nazareno, y el primer pastor fue el hermano Mario Ixcopal. Y la iglesia del Nazareno también es conocida porque ayudó a fundar una de las primeras radios cristianas acá en esta parte del país, que es Estéreo Vida. Entonces, por supuesto, la TGN, ¿verdad? La radio cultural había estado funcionando desde hace mucho tiempo, pero la iglesia del Nazareno también ayuda a fundar la Estéreo Vida, ¿verdad? Que también ha estado funcionando acá en Quetzaltenango. Entonces tenemos la iglesia bautista y luego tenemos la iglesia del Nazareno. Ahora podemos hablar un poquito más acerca de las iglesias netamente pentecostales. Recordemos que los pentecostales fueron uno de los últimos en venir acá a Guatemala. Las primeras misiones, por supuesto, fueron las presbiterianas, las centroamericanas, los cuáqueros, los nazarenos, y los pentecostales vinieron después. Y recordemos que también todas las denominaciones, las 5 denominaciones principales acá en Guatemala habían firmado un acuerdo para dividirse el país de manera acorde, cada quien en su zona. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Vienen los pentecostales y por supuesto arruinan el acuerdo, porque ellos sí se fueron a meter a todo el país, ¿verdad? Y ellos sí no están interesados en ningún tipo de acuerdo y rápidamente establecen una presencia bastante fuerte acá en Guatemala. En 1932 es donde se considera que comienza el avivamiento pentecostal. Los primeros pentecostales de hecho vinieron más o menos en 1910 acá a Guatemala, pero se considera que el avivamiento pentecostal, el derramamiento del Espíritu Santo, ocurre en 1932 en Totonicapán. Hay varias historias acerca de cómo sucede esto, pero la más frecuente, la que se cuenta más frecuentemente, es sobre esta reunión de oración que tuvieron unos hermanos en un grupo era una iglesia metodista. Los misioneros americanos estaban de vacaciones y entonces los hermanos acá se quedaron en una reunión de oración durante una semana y luego una hermana sugirió que se extendiera la reunión de oración durante otra semana y durante esa segunda semana fue que se derramó el Espíritu Santo acá en Guatemala. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando regresaron los misioneros metodistas, por supuesto ellos estaban bastante asustados, ¿verdad? Porque los metodistas no creen en el derramamiento ni en el hablar en otras lenguas. Entonces a estos hermanos en Totonicapán les agradecen por su tiempo y los sacan de la misión metodista. Gracias a Dios, para ese momento ya habían algunos misioneros de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Así es como se conoce acá en América Latina. En Estados Unidos se conoce como la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee. Y el primer misionero acá de la IDEC, de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, fue William McCall y su esposa. Y ellos se establecieron acá en Quetzaltenango más o menos en 1954. Y el primer local que se iba a convertir en la primera iglesia de la IDEC acá en Xela se encontraba en la zona 1 cerca del Calvario. Y por supuesto, como hemos mencionado anteriormente, a nivel mundial la denominación pentecostal más grande es las Asambleas de Dios. La sede está en Missouri, pero a nivel acá en Guatemala la denominación pentecostal más grande es la IDEC, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. La IDEC es absolutamente enorme y están muy bien organizados. Entonces empiezan a trabajar desde allí y han establecido varias iglesias. Hay varias iglesias IDEC acá en Quetzaltenango. La mayoría son bastante grandes, con templos bastante modernos, y ellos también se han dedicado a construir institutos bíblicos. El primero fue en 1955 y el otro fue en 1959, que eventualmente se convierten en lo que ahora se conoce como el CEBIPCA, ¿verdad? Que es el Seminario Teológico de la Iglesia de Dios. Y es un seminario teológico con bastante renombre, con mucha calidad
educativa y es realmente la forma en que la Iglesia de Dios entrena a sus pastores, a las personas que van a estar trabajando en la organización de la iglesia acá. Entonces, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo fue la primera en venir, pero ahora les voy a contar la segunda historia que les quería contar acerca de la iglesia pentecostal acá en Quetzaltenango. Y esta historia es muy interesante porque comienza no en Quetzaltenango, no en Guatemala y de hecho tampoco en Estados Unidos, sino comienza en Caracas, que es la capital de Venezuela, por supuesto. En 1966 hubo un avivamiento en Caracas, un derramamiento del Espíritu Santo, y en una reunión de una de las iglesias, una niña se levantó y empezó a danzar, y empezó a hablar en lenguas y empezó a danzar, y danzando se fue acercando a un pizarrón que tenían ahí en la iglesia y agarró un marcador y escribió en el pizarrón Quetzaltenango. Nadie allí sabía qué rayos era Quetzaltenango. No sabían si era un nombre, no sabían si era un lugar, no sabían absolutamente nada. Entonces, buscando, averiguando, finalmente encuentran un mapa y se dan cuenta que es una ciudad acá en Guatemala. Y cuando encuentran la ciudad de Quetzaltenango en el mapa, Dios dice, escuchan la voz de Dios diciendo: alguien debe ir a ese lugar. Y entonces hay un hermano que se llama el hermano Osvaldo Catarine. Él siente que él es el elegido. Y tenemos una foto aquí que es interesante. Encontré algunas fotos interesantes también de la ciudad de... bueno, gracias, excelente. Sí, él es el hermano Osvaldo Catarine, buenísimo. Sí, él es el hermano venezolano que vino a Guatemala, para que lo podamos también conocer y tener esa referencia. Solo si podemos retroceder un poquito, esto es una diapositiva antes o en la que estábamos, por favor. Gracias. Entonces no sé si logran ver eso, la foto que está ahí, pero esta foto, según el internet, esta foto data de 1970, o sea, no hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero no sé si se dan cuenta, pero pues esa es la Cuesta Blanca, ¿verdad? Y ahí estaría el monumento a la marimba y toda la cuestión, y ahí va. Entonces, sí ha cambiado Shela, ¿va? Sí ha cambiado eso. Entonces muy interesante. Pero bueno, entonces el hermano Osvaldo, él dice: bueno, yo voy a ir a Guatemala, yo siento que yo soy el que tiene que ir a Guatemala. El problema es de que no conocemos a nadie en Guatemala, pero luego se recuerdan que había un hermano guatemalteco que se llamaba Alfredo Colón, que había visitado Venezuela, había predicado en Venezuela. Entonces ellos hacen contacto con él, y entonces el hermano Catarine viene aquí a Guatemala, aterriza en la ciudad de Guatemala, se reúne con el hermano Alfredo Colón y le dice: mire, yo tengo que ir a Quetzaltenango, no sé dónde queda, ¿me puede orientar usted a dónde queda? Y usted no conoce a alguien que vive en Quetzaltenango. Y el hermano Alfredo le dijo: sí, yo conozco a un hermano que tiene una familia, varias hijas, y viven en Quetzaltenango, y entonces le voy a mandar una carta para que usted vaya con ellos y se hospede con ellos, y va de parte mía, porque yo los he ido a visitar en Quetzaltenango. Ok, perfecto. Y entonces el hermano Alfredo le da esta carta al hermano Osvaldo, y el hermano Osvaldo emprende viaje para venir acá, y viene a dar el 15 de marzo a la casa del hermano Obdulio Gramajo. El hermano Obdulio Gramajo es muy famoso entre los que conocemos de la historia de la iglesia, especialmente la iglesia pentecostal, porque es el papá de las famosas hermanas Gramajo. Que si no ha escuchado de ellas, ahorita va a escuchar. Yo esperaba mucho decir: pero aparentemente no. Pero bueno, ahorita vamos a, en lugar de eso, pero ahorita vamos a. Entonces él llega aquí a Shela y se hospeda con estas personas y les dice: miren, y les cuenta la historia de lo que sucede. Entonces creo que necesitamos hacer una cruzada evangelística. Y entonces ellas dicen: muy bien, nos parece excelente, vamos a visitar a los demás pastores de la ciudad para que ellos nos apoyen. Los demás pastores de la ciudad dicen: nosotros queremos apoyar, solo que no lo podemos hacer ahorita, sino que lo vamos a hacer más adelante. Entonces eso fue en marzo, y entonces ellos programan la fecha para julio de 1966. Una de las hermanas Gramajo, la hermana Rosa, estaba en la capital
en donde ella había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Solo a manera de paréntesis, pero para entender mejor el trasfondo, toda la familia Gramajo en este momento están muy activos en la iglesia Betel, ¿sí? Es muy importante entender esto. Todos ellos están muy activamente involucrados en la iglesia Betel. Pero la hermana Rosa, una de las hermanas Gramajo, ella estaba en la capital, y en la capital ella había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ella contacta al resto de su familia, les cuenta acerca de la experiencia que ella ha tenido con el Espíritu Santo, y entonces las demás hermanas dicen: nosotras también queremos eso. Y toda la familia dice: nosotros también queremos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, por favor, envíenos a alguien de parte de la capital para ministrarnos esto, para enseñarnos esto. Y entonces el hermano que viene es el doctor Otoniel Ríos Paredes, que yo creo que sí, la mayoría de nosotros sí hemos escuchado de él. Y tengo una foto aquí de él, no es la mía. A ver si podemos poner la foto, ahí está, excelente. Entonces no sé si logran distinguir, ahí está un poquito pequeña la foto, pero el que está del lado derecho, sí, si usted está viendo desde mi perspectiva, pues sería el lado izquierdo, desde su perspectiva, perdón. Entonces del lado izquierdo es el doctor Ríos Paredes. La persona que está en medio, siento que debería saber quién es, pero la verdad es que no sé quién es, si alguien me puede ayudar con eso. Pero la persona que está luego es el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Que es uno de los discípulos del doctor Otoniel Ríos Paredes. Entonces él viene aquí a Shela y ministra el bautismo del Espíritu Santo, y él ayuda a planificar y a organizar la primera campaña evangelística en el gimnasio Quetzalteco. Para este momento el gimnasio Quetzalteco todavía lo estaban construyendo, y entonces organizan la campaña, pero sucede algo muy interesante. Organizan la campaña, son creo que 3 días de campaña, y luego ya cuando están como que a 1 o 2 días, alguien se recuerda de que se les ha olvidado avisarle al hermano Catarine cuál es la fecha. Entonces organizaron la campaña, y el hermano Osvaldo no va a venir porque pues a él nadie le dijo. Entonces llaman al doctor Paredes para que venga a predicar. El doctor Paredes accede a venir a predicar, pero el último día de la campaña, cuando ya se estaban yendo todos, dice que el hermano Osvaldo apareció, y él dijo: yo voy a predicar. Y entonces se subió a la tarima y empezó a predicar, y cuando empezó a predicar empezó a soplar un viento recio por todo el gimnasio. Empezaron a temblar las paredes y todo. Más adelante, los primeros servicios de lo que ahora se consideraba un grupo de oración se llevaron a cabo en el colegio Betel. Luego se dieron cuenta que necesitaban un nombre, y entonces se reunieron en uno de los servicios, y cada quien dijo: vamos a poner un nombre que a nosotros nos parece, lo vamos a poner en el pizarrón y vamos a orar para ver cuál de estos nombres es el nombre que el Señor nos ha revelado. Y entonces empiezan a escribir, y una de las hermanas Gramajo pasa al frente y dice: Señor, ¿es este nombre? No. Señor, ¿es este nombre? No. Señor, ¿es este nombre? Y eventualmente llegan a Betania, y cuando llegan a Betania, Dios dice: ese es el nombre. Entonces ellos dicen: ok, y así es como le ponen el nombre de Betania. Otra vez, como se están reuniendo en el colegio Betel, y de todas maneras las hermanas Gramajo en este momento están asociadas con la iglesia presbiteriana, sin embargo, a causa de sus experiencias con el Espíritu Santo, la asociación empieza a menguar. Se cuenta la historia de que en algún punto ellas intentaron hablar de esto con sus pastores, con sus ancianos, y básicamente la respuesta fue: la iglesia tiene sus estatutos, o sea, esta es nuestra doctrina y no la vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, allá ustedes. Entonces ellas dijeron: ok, perfecto. Entonces formalmente se separaron de la iglesia Betel y empezaron a reunirse ya formalmente como iglesia. En una de estas ocasiones, un hermano que se llamaba el hermano Ángel Zulesio acompañó al doctor Paredes a predicar. Entonces se cuenta la historia que más adelante una de las hermanas Gramajo iba a celebrar su cumpleaños, le extiende una invitación al hermano Zulesio para que venga a predicar. El hermano Zulesio dice que no puede venir a predicar, pero envía a un discípulo suyo que es Vicente Martínez. El pastor Vicente Martínez, que durante muchos años fue el pastor de la iglesia Ebenezer acá en Quetzaltenango. Dato curioso que tal vez no todos conocían, pero el pastor Vicente fue el primer pastor de la iglesia Betania. No fue el pastor Efraín, fue el pastor Vicente. Y entonces él vino a predicar, y el 15 de marzo de 1970 fue ordenado, el hermano Vicente fue ordenado como el primer pastor de Iglesia Betania por el doctor Paredes.
Después de 2 años, el hermano Vicente se regresó a la ciudad de Guatemala durante un tiempo. Por supuesto, más adelante él iba a regresar a fundar esta iglesia Ebenezer, ¿verdad? Que sigue funcionando, ¿verdad? Y durante muchos años ha sido una bendición para muchas personas, ¿verdad? Ha sido una iglesia muy histórica. También muchas de las personas que nosotros ahora conocemos han salido, tienen sus orígenes de la iglesia Ebenezer. Pero el 10 de diciembre de 1972 fue ordenado pastor el pastor Efraín Avelar, que se había incorporado a la iglesia Betania como anciano. 2 años después, él es elegido para reemplazar al hermano Martínez, y también el doctor Otoniel Ríos Paredes ora por el hermano Efraín, que pues, lamentablemente hace algunos meses partió para estar con la presencia del Señor. Algo muy, muy triste, ¿verdad? Muy repentino, la verdad. Pero la verdad es que el legado que él dejó es algo muy, muy hermoso. El pastor Efraín tenía 23 años cuando comenzó a pastorear. Y pues esa es una inspiración para nosotros que también comenzamos a pastorear jóvenes, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, esa es la historia de la iglesia Betania. Por supuesto, nosotros no simplemente estamos intentando recontar historia. Y hay una iglesia más que quiero mencionar, sí, buenísimo, que comienza más o menos en 1979. En 1979 vienen 2 misioneros americanos recién graduados del Instituto Bíblico de Rema. Vienen a Guatemala, su nombre es el pastor Jim y la pastora Marion Circle. Ellos originalmente iban a tener una iglesia en San Lucas, Tolimán, porque Dios les había dicho que tenían que venir a Guatemala, pero la única persona que ellos conocían en Guatemala era de San Lucas. Entonces ellos fueron a San Lucas y iban a establecerse allá, pero el Señor les dijo, no es allá, es en Quetzaltenango. Entonces vienen aquí y se establecen acá sin hablar el idioma, sin conocer la cultura, y comienzan a reunirse en la pensión Bonifaz. Los primeros servicios de lo que más adelante se iba a conocer como enseñanza de agua viva se sostienen en la pensión Bonifaz. De ahí se mudaron a un par de locaciones más hasta finalmente construir la iglesia que tienen todavía, ¿verdad? En la Avenida Las Américas, y empezaron a construir el campus en La Esperanza. En ese momento, ahora La Esperanza no queda lejos, ¿verdad? Pero en ese momento sí era muy alejado de la ciudad, y ahora el campus creo que son 22, 24 manzanas de extensión y son 36 edificios. Es algo bastante impresionante lo que el Señor ha hecho, pero ellos cuentan, la pastora Marion cuenta que ellos durante mucho tiempo tuvieron problemas con el agua, no tenían servicio de agua y entonces necesitaban cavar un pozo. Y el pastor Jim dice que salió a recorrer la propiedad, a orar, a decirle al Señor, ¿dónde quieres que haga el pozo? ¿Dónde quieres que haga el pozo? Y finalmente dice que escuchó la voz del Señor y el Señor le dijo, hazlo donde tú quieras. Donde tú hagas el pozo, yo voy a poner el agua. Bueno, entonces el pastor Jim fue y dijo, este es un buen lugar, empecemos a cavar el pozo. Creo que el primer pozo que ellos hicieron, creo que era algo así como de 300 metros de profundidad, a mano. Sí, a mano. Y entonces empiezan a cavar y a cavar y no, ahí no hay nada. Eventualmente llegan a una capa de granito, puro granito. Y los trabajadores le dicen, aquí ya no vamos a pasar. Y además aquí no va a haber agua, porque el agua no puede penetrar. Entonces aquí ya topamos, aquí no. Y el pastor Jim dijo, es que el Señor me dijo que no iba a hacer el pozo, ahí iba a poner el agua, entonces sigan escarbando. Bueno, y hasta que finalmente abajo de esto era algo, abajo de la capa de encontraron agua. Por supuesto, el pastor Jim falleció en un accidente aéreo en 1998 por el huracán, ¿qué fue? El Mitch, ¿verdad? Que estaban en ese momento y venían de regreso de una campaña médica en Playa Grande, Quiché, y no calcularon bien por la lluvia y el clima y todo, y se estrellaron en la montaña. Y entonces el esposo, que era el pastor Jim, el hijo, que era Jimmy, y su yerno, todos fallecieron en el mismo día, en el mismo momento, pero ella se quedó acá y siguió adelante con el ministerio. Entonces la pastora Marion realmente es una gran mujer de Dios, y para nosotros es muy especial, porque cuando yo nací, mi familia era parte de Enseñanza Bodia, entonces los primeros años yo la pasé allí, y ellos en 1981 comenzaron un instituto bíblico. Póngame ahí la última, gracias. En 1981 ellos comenzaron un instituto bíblico con 26 estudiantes. Ahora en el 2022 han tenido a más de 44,000 graduados de ese instituto bíblico. Entonces es algo realmente impresionante, incluyendo su servidor. Entonces
Gracias a Dios también hemos estado ahí. Muy bien, entonces, y ese es tal vez un breve recuento de algunas de las iglesias principales de acá, de Quetzaltenango, de Xela, comenzando con los presbiterianos, con el hermano Pablo Burgues y terminando con las iglesias pentecostales.